¿Qué es para usted la arquitectura? ¿Qué principios tiene para considerar y qué es lo que lo diferencia, ¿no? La arquitectura de la construcción o demás que creen ser arquitectura? Ya, la arquitectura para mí es resolver problemas, básicamente. Obviamente resolver problemas asociados a un espacio y al desenvolvimiento de una persona dentro de un espacio y que tenga todas las condiciones necesarias como para que realice la actividad que tenga que hacer en ese espacio, ¿no? La arquitectura también es algo que es una carrera o es una vocación de servicio, básicamente, para mí, ¿no? O sea, siempre hay un encargo y siempre hay una persona que está detrás de un proyecto y tú tienes que resolver el problema que tiene esa persona o una institución o lo que sea. Entonces, partiendo de ahí, creo que la arquitectura no solamente es algo físico, sino también es algo que con alma, ¿no? Es algo que no solamente hace con el cerebro, sino también con el corazón y creo que es algo que se hace con bastante pasión también, ¿no? Es bastante pasional la arquitectura, creo, porque al final transmites algo a las personas que habitan el espacio que diseñas. Claro. Y conforme a la diferencia que me decías de la arquitectura con ingeniería o estas cosas que un montón de gente que no es arquitecta tiene en duda, es bien fácil, ¿no? La arquitectura, como dije, es una vocación de servicio, primero. Creo que es la principal diferencia entre arquitectura y arte, por ejemplo, ¿no? El arte puede ser hecho en cualquier momento, para cualquier persona y en cualquier lugar. La arquitectura no, necesitas un cliente, necesitas un encargo para poder realizar ese trabajo. Y con respecto a la ingeniería, la arquitectura básicamente se diferencia de la ingeniería porque diseñas un espacio y la ingeniería se encarga de que ese espacio, esa cosa que tú has diseñado, se pueda construir. Qué material vas a usar, cómo se va a usar, cuánto fierro, cómo esa estructura, cómo va a ser, cuál es la matemática dentro de esa estructura. Obviamente los arquitectos tienen que tener noción de todo, de ingeniería y de arte también, porque es una mezcla entre todos, pero creo que el arquitecto al fin y al cabo es el maestro de ceremonia, ¿no? Es como que el que dirige un poco lo que está pasando con el proyecto, lo que va a pasar con el proyecto, ¿no? Cómo se va a ver, cómo se va a estructurar y cuál es la parte artística también y que se vea bien, ¿no? Obviamente. Es una mezcla entre estética y funcionalidad. Claro, y justo hay un dilema, ¿no? Que tenemos a veces al dejar un encargo, ¿no? No sabemos exactamente si trabajamos totalmente para un cliente no dado o trabajamos para la sociedad. ¿Cómo es esta controversia que se da a veces, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Trabajas para un cliente y para la sociedad. Siempre tienes que mejorar la calidad de vida de las personas. No solamente hay que mejorar la calidad de vida de tu cliente, sino mejorar la calidad de vida de todas las personas que van a interactuar con el proyecto que estás haciendo. Entonces eso obviamente conlleva un montón de factores, obviamente, no solamente, como digo, el cliente y las personas que lo rodean, sino también el lugar, o sea, la coyuntura, el lugar donde va a estar situado, la naturaleza. Entonces hay un montón de factores que influyen en una obra arquitectónica que no solamente es el cliente. El cliente es una parte importante, pero tienes que considerar otras cosas, ¿no? O sea, el clima es un factor importante, el entorno, o sea, no puedes afectar el entorno donde vas a poner el proyecto y eso no depende del cliente, básicamente depende del proyecto que estás desarrollando y cómo lo vas a diseñar. Hay algo a veces muy importante o a veces imprescindible para muchos arquitectos y es justamente el concepto o la idea que se tiene de tal proyecto. ¿Considera que el concepto es algo imprescindible o es algo necesario para crear arquitectura? Yo creo que sí. Tienes que tener un concepto o un hilo conductor del proyecto, ¿no? Hay cosas que te salen pues mientras duermes, ¿no? Y entonces estás pensando en el proyecto y te viene una idea y quieres plasmarla en el proyecto, pero creo que todo tiene que tener un hilo conductor para que el proyecto tenga yo creo, concordancia, ¿no? Con todos los puntos que involucran el proyecto, como decíamos antes, el cliente, el entorno, las personas que lo van a usar. Entonces, si tienes un hilo conductor o un concepto que alinea todas estas ideas y les da sentido al proyecto, es mucho mejor. Y bueno, en mi generación por lo menos estamos acostumbrados a trabajar con un concepto, ¿no? Y no sé si viene de la educación que hemos tenido, de los profesores o de los talleres que hemos llevado, pero sí estamos acostumbrados a encontrar un concepto al proyecto como para que tenga un poco más de sentido todo lo que hacemos. Claro, ¿y cuál vendría a ser esos factores que determinan un concepto? El proceso de diseño tiene varias etapas, ¿no? Y el concepto es una de ellas. Al principio tienes que investigar, tiene que haber una parte de investigación sobre el proyecto, tienes que saber para quién es, para qué personas lo van a usar, dónde está ubicado,
cuál es la cultura del lugar donde está ubicado. Entonces hay un montón de investigación previa y de factores previos que tú analizas antes de generar un concepto. Entonces, después de tener todas las ideas claras y toda la información clara, yo creo que puedes recién plasmar un concepto para el proyecto. A menos que tengas una idea muy clara desde el inicio de lo que quieres hacer, ¿no? Y creo que eso puede partir. Es también diferente en cada proyecto y creo que cada proyecto tiene vida propia y cada uno tiene un proceso diferente, pero la primera etapa es la investigación y después de la investigación creo que tiene que venir la parte de concepto, ¿no? Entonces, con toda esa información tú puedes desarrollar a partir de eso un concepto bastante más claro y bastante más acertado para el proyecto. Con respecto a las herramientas de diseño, muchas veces se utiliza, ¿no?, diversas herramientas que ayudan a que el concepto o el proyecto se refuerce. Una de ellas también es que muchos lo toman la herramienta de la luz, ¿no?, la luz natural, ¿no?, sí, sobre todo. Así como ellas hay otras. No sé qué herramientas usted considera o indispensable para un diseño. Sí, creo que la luz es súper importante. De hecho, la luz es uno de los factores más importantes en casi todos los proyectos de arquitectura. La luz o la falta de luz, ¿no? Tú tienes que tratar de diseñar con la luz que tienes y no siempre vas a estar de día, también vas a estar de noche. Entonces tienes que saber cómo diseñar con la luz y sin la luz y cómo apoyarte justamente para que el proyecto sea o tenga o responda al concepto que tú has elegido para los distintos momentos del día y de luz también. Pero sí es indispensable obviamente la luz, y no solamente la luz, sino todos los factores bioclimáticos del entorno. Creo que eso es lo que hace que un proyecto también tenga un poco más de empatía con el entorno y se alinee también con todo lo que hay a su alrededor, ¿no? Y puedas obviamente mejorar mucho la calidad interior del espacio, la calidad exterior también. Y creo que el entorno y los factores bioclimáticos son uno de los factores principales a considerar antes de empezar un proyecto. Y justamente con el entorno quería consultarle esta duda que a veces tenemos al momento de seleccionar los materiales, ¿no? Justamente para no dañar esta armonía o esta naturalidad del entorno en el cual se tiene. ¿Usted cree que es bastante importante saber la selección de qué material usar, si es que podemos usar materiales importados en lugares que de repente hay materiales naturales? ¿Cómo se da esta situación? Va a depender de nuevo del proyecto, ¿no? Creo que cada material te transmite cosas diferentes y depende de lo que tú quieras transmitir con el concepto del proyecto, tienes que aplicarlo, ¿no? O sea, si es que estás en medio de Lima, no hay mucho que puedas usar tampoco. Quizás basarte en algo del entorno o algo de lo que hay al costado o algo de la historia, pero si estás en un lugar natural es totalmente distinto, ¿no? Si vas a una casa de campo, quizás podrías usar algunos materiales naturales o de la zona. Entonces va a depender mucho de dónde esté ubicado el proyecto y de la naturalidad del proyecto también, ¿no? Y creo que todo parte justamente de la investigación y del concepto que elijas. ¿Qué materiales vas a utilizar? Puedes usar materiales importados, puedes usar materiales nacionales, puedes usar materiales de la zona también, pero va a depender mucho de la naturaleza del proyecto. No estoy en contra para nada de los materiales importados, obviamente la mayoría de construcciones los tienen, ¿no? Y creo que mejoran mucho la calidad del proyecto también en algunos casos. También he usado materiales de la zona en otros casos. En algún proyecto he usado los materiales que se sacan de la misma construcción y obviamente le da otro sentido al proyecto, pero va a depender mucho de dónde está ubicado y cuál es la naturaleza del proyecto, qué materiales elija. Y ahora cuando vienen estos encargos o proyectos, ¿en qué medida se puede tratar de innovar o en todo caso sería bueno siempre tratar de innovar? Sí, creo que la innovación es importante en todo sentido, no solamente en la arquitectura, sino en todo. Creo que la innovación no solamente va a depender de qué tan modernos sean los materiales, de qué tan nuevos sean los materiales, sino de cómo los usas también. Entonces la innovación, pues, partimos de qué es innovación, ¿no? Cómo mejorar los procesos de la innovación, los procesos de la arquitectura con la innovación. Y ahí obviamente entran muchos factores, no solamente los materiales, sino todo, ¿no? ¿Qué calidad de espacio le puedes dar? ¿Cómo ha innovado la familia o cómo ha innovado la forma en que se desenvuelve la familia desde hace 20 años o hace 50 años? Entonces, toda la innovación, cómo influyen los smartphones en la familia, cómo influye la tecnología en las familias y cómo se desenvuelve una familia dentro de una casa. Entonces, toda la innovación que se da, que no es directamente relacionada a la arquitectura, al final cuando presentas o consigues un proyecto, sí lo es, ¿no? Y tienes que tener en cuenta esa parte de innovación. Como te digo, no solamente innovación en la arquitectura en sí, sino cómo se desenvuelven las personas que van a usar un espacio arquitectónico.
cómo la innovación ha cambiado los museos, cómo la innovación ha cambiado los hospitales, y todo eso tiene que ver y tiene relación cuando consigues arquitectura. Y todo eso es la parte previa de investigación, justamente, ¿no? Quizás el tamaño de los espacios o el tamaño que necesitas para desenvolverte en un lugar no es el mismo que hace 20 años, ¿no? O el tiempo que pasas en un lugar no es el mismo que pasabas hace 20 años. Y eso es parte de la innovación, cómo usas los espacios dentro de una obra arquitectónica y cómo las personas se desenvuelven dentro de ese espacio. Creo que es la parte de innovación que puedes agregar dentro de una obra arquitectónica. Y eso de repente también, por un lado, nos obliga a aumentar nuestra creatividad para saber cómo resolver, ¿no? En pequeños espacios todas estas necesidades para que nos satisfacen. Y justamente sobre la creatividad, muchas veces se dice que los sudamericanos tienen una creatividad, ¿no? Especial con respecto a los europeos o los asiáticos, ¿no? Que es distinto. ¿Cómo lo toma, cómo lo ves? Puede ser, primero creo que todos son creativos. Hay un montón de gente que dice que no es creativa, pero es mentira, porque todo el mundo tiene creatividad, solamente hay que saber cómo explotarla y cómo activarla de cierta manera. Y con la diferencia, puede ser, no lo sé, yo creo que todos somos muy parecidos, pero definitivamente el latinoamericano tiene o el peruano en este sentido tiene una creatividad de resolver problemas rápidamente, ¿no? Y con las cosas que tiene a la mano. Entonces, siempre vas a encontrar esta forma típica del peruano de resolver las cosas por sus propios medios y de una manera bastante creativa, ¿no? Y eso siempre sucede por la falta de recursos. Cuando no tienes los recursos suficientes, eres, entre comillas, más creativo como para resolver un problema, porque no tienes las cosas a la mano, ¿no? Si tienes hambre y tienes una manzana al frente, te la comes y ya está, resolviste el problema. Pero si no la tienes a la mano y tienes que resolver ese problema, vas a ser bastante más creativo para poder resolver el problema de comer. Entonces, pasa eso en todos los ámbitos de la vida diaria del sudamericano, del peruano, ¿no? Poco a poco va desarrollando habilidades que le ayudan justamente a sobrepasar muchos problemas del día a día con bastante creatividad. Y eso es básicamente por la parte de recursos, yo creo. Y eso porque todos los países más desarrollados son porque no han tenido recursos suficientes y han tenido que desarrollar esta innovación o esta parte de diseño, de creación de cosas que no tenían a la mano como para resolver problemas. Si tienes todo a la mano, te quedas ahí echado y no haces nada. Entonces, creo que va de la mano con eso, ¿no? La creatividad del sudamericano, del peruano. De cierta manera, sabemos de que usted realiza varios trabajos multidisciplinarios que no necesariamente se dedican netamente a la arquitectura. Uh-huh. ¿Cree que estas disciplinas le aumenta de alguna manera la creatividad o le favorece para realizar estos proyectos arquitectónicos? Sí, creo que sí. O sea, cada uno tiene diferentes referentes para hacer las cosas. Cada persona tiene una colección de referentes diferentes y estos referentes obviamente se han ido generando a través del tiempo, ¿no? Según los amigos que tienes, según el colegio donde has ido, qué ves en la televisión, quién es tu familia, en qué ciudad has vivido. Entonces todos estos referentes y todas estas cosas que hacen van sumando elementos como para que después tengas más herramientas para resolver algo, ¿no? O hacer arquitectura o diseñar algo. Entonces creo que cada persona con sus referentes es lo que lo hace único primero, ¿no? Entonces la oportunidad que he tenido de hacer diferentes cosas, casi todas relacionadas al diseño, no solamente arquitectura, van sumando elementos que me ayudan a hacer algo, a diseñar arquitectura después, ¿no? Porque empleo más elementos o elementos diferentes que quizás otra persona o otro arquitecto, a que me haya dedicado 100% a la arquitectura, obviamente. Entonces creo que vas añadiendo elementos a tu caja, ¿no? A tu caja de elementos y de no sé, de factores que puedes utilizar para diseñar. Y creo que mientras más elementos tengas en tu cerebro y en tu cajita esta como para diseñar después, va a ayudar bastante, ¿no? Va a ayudar a que puedas tener mucho más, vale la redundancia, más elementos como para poder resolver un problema y más referentes que puedan ayudarte a llegar a una idea diferente o a llegar a una solución diferente a un problema. Y justo quería comentarle que nos comente un poco sobre su experiencia en la India y en estos países que ha intervenido. ¿Cómo es esta diferencia, cómo se da esa diferencia de hacer arquitectura en otro lugar que en comparación acá, ¿no? Uh-huh. No sé si hay diferencia en cuanto a esa parte, sino que son dos países totalmente distintos. He tenido la oportunidad de hacer
proyecto en India y estoy haciendo otro en este momento. Y claro, culturalmente es un poco chocante porque es totalmente distinto, ¿no? Tiene cosas muy parecidas y tiene cosas muy diferentes también, ¿no? Entonces tienes que primero saber cómo desenvolverte con los profesionales que se van a encargar del proyecto. Eso es una parte importante de comunicación, básicamente, ¿no? Porque los profesionales también son de la India, ¿no? Son de la India, en algunos casos vienen de otros países, entonces tienes que saber cómo, uno, porque hay un arquitecto peruano que está viniendo desde tan lejos a presentarnos un proyecto, y tienes que saber darte tu lugar como arquitecto y como diseñador y como jefe del proyecto, entre comillas, ¿no? Entonces tienes que hacer respetar tus ideas y por qué las estás haciendo así, y tienes que validarlas con ellos también, porque al final la obra es para ellos, ¿no? Entonces hay muchos actores dentro del proyecto, es un proyecto grande, entonces tienes que poder satisfacer cada uno de ellos y poder satisfacer tu propio diseño, ¿no? Al final tienes que prevalecer lo que tú estás proponiendo y tienes que hacer prevalecer tu idea con respecto a las demás, y tienes que saber justamente cómo poder validarla y cómo poder enseñarle a los demás que tu propuesta es la mejor, ¿no? Una cosa así. Y quizás en el medio donde estamos, en tu país, es mucho más fácil porque hablas el mismo idioma, tienes un poco los mismos referentes que los demás, entonces es un poco más fácil, pero cuando te enfrentas con un grupo, un proyecto que involucra a muchas personas de otra cultura y que va a ser hecho para solucionar un problema para ellos, claro, tienes que poder, creo que tienes que enfatizar muy bien por qué lo estás haciendo y cómo lo estás haciendo, pero al final es muy parecido a cómo desarrollas un proyecto aquí o en otro país, ¿no? Simplemente tienes que tener las cosas claras desde el inicio, y esa es parte de la investigación nuevamente, saber exactamente cómo se diseña ya, qué materiales están usando en el lugar donde vas a diseñar, cuáles son las normas, los reglamentos, reglamentos de la ciudad, reglamentos del país, reglamentos internos de la empresa donde vas a diseñar. Entonces hay muchos factores que tienes que empaparte antes de hacer el proyecto, como para que después no rebote y te digan, oye, lo que estás haciendo no tiene nada que ver con lo que hay aquí. Entonces creo que sí es importante la parte de investigación, y es donde justamente vas a empatizar un poco las cosas que estás haciendo con el entorno y con las personas que lo van a habitar. Y eso ha pasado mucho en los proyectos que he hecho en India, ¿no? La investigación previa sí ha servido muchísimo para poder plantear un proyecto. Claro. Y sin esa investigación previa no se hubiera podido dar, ¿no? Bueno, un poco más o menos quería que nos cuente cómo se realizó este proyecto que tiene actualmente, ¿no? Trabajando, creo, más tiempo, que es Jonas, ¿no? La empresa. Sí. Más o menos cómo surgió y cómo lo relacionó, si en caso hay alguna relación con esta profesión inicial que es la arquitectura. No sé si se puede relacionar mucho, porque es un proyecto tecnológico de una página para encontrar los eventos que hay en tu ciudad y comprar entradas para los eventos, ¿no? Es básicamente una tiquetera y un lugar donde puedes encontrar todos los eventos que hay para hacer. Creo que la arquitectura al final se relaciona porque, como te digo, la arquitectura para mí es resolver problemas, y este proyecto es resolver problemas también. Es un problema que tenían algunas personas, y muchas personas también, o muchos organizadores de eventos que no tienen una herramienta para vender entradas. Creo que al encontrar una herramienta y una solución a su problema es parte del diseño también, ¿no? Y al final estás diseñando para personas, igual que en la arquitectura. O sea, esta plataforma o esta página o esta aplicación la van a usar personas, ¿no? Y la experiencia de usuario es algo importante, no solamente en una aplicación móvil o en una página web, sino también en la arquitectura. Y esta experiencia de usuario creo que se traslada en todo sentido en el diseño, ¿no? Cómo vas a usar la página, cómo vas a hacer, cuando vas a un evento, cómo vas, qué llevas, cómo entras, cómo disfrutas el evento. ¿Qué haces dentro de un evento? Estás dentro de un recinto que también es un espacio, y el espacio lo hace un arquitecto. Entonces, todo se relaciona al final porque al final trabajas con personas. Y la experiencia o el uso de la persona, de un espacio, de una aplicación o algo, al final tiene que ver mucho con el diseño. Y lo veo por ese lado bastante relacionado. Claro, yo creo que a veces también cuando se trabaja con personas, hace justamente que este trabajo sea mucho más delicado, porque estás pensando que lo va a recibir una persona y lo va a habitar una persona. Al momento de que usted hablaba sobre los referentes en la arquitectura, ¿qué tanto puede influir un referente para que no sea una especie de una copia en el proyecto que se está realizando? En verdad los referentes es todo, ¿no? El referente no solamente son otras obras arquitectónicas, sino todo lo que tienes tú en tu cabeza y todos los referentes que tengas, hasta los olores, la luz,
cómo es un referente, no sé, pues de un espacio específico, o la sensación que tienes de un espacio, o cualquier cosa es un referente, en verdad. Y creo que hay un límite bien delgado entre la copia y lo nuevo que estás haciendo, ¿no? Hay muchos arquitectos que toman prestadas algunas partes de otros proyectos para usarlas en los suyos. No me parece mal, si hay algo que funciona bien en otro y lo puedes usar tú también, lo puedes hacer. Creo que no es copia, simplemente estás validando que lo que hizo está bastante bien hecho. Obviamente en el concepto total o en la infraestructura total no puede ser igual a otro proyecto, pero creo que hay muchas cosas que ya se resolvieron antes y la gente las usa en otros proyectos. No es como que un baño se parezca a otro. Claro, el baño tiene que ser igual a otro porque tiene que funcionar así, tiene cierta forma de funcionar. Si comparas todos los edificios de Lima, pues quizás el 50% es igual al otro, ¿no? Entonces no significa que es una copia, sino que la forma es como funciona y tú tienes que encontrarle el valor diferencial. Pero creo que los referentes son básicamente en la etapa de investigación, donde vas a usar todas las cosas que se parezcan, no solamente estéticamente, sino también cuáles son las sensaciones dentro de un espacio, o qué es lo que quieres tener. Un referente puede ser una película, puede ser una canción, pueden ser un montón de cosas que no necesariamente es una obra de arquitectura que te vas a copiar, entre comillas, o que vas a aplicar para tu nuevo proyecto. Pero sí tienes que tener cuidado en no copiar, ¿no? Lo bueno es agarrar algo que ya se hizo bastante bien y adaptarlo a tu proyecto bajo tu propia forma de diseñarlo, bajo tu propia forma de hacer las cosas, ¿no? Bueno, para terminar, ¿algún mensaje o un consejo que le daría a los estudiantes ya que están egresando para tomar a práctica la arquitectura? Para los estudiantes que están terminando, yo creo que el consejo sería que practiquen lo más posible y que hagan la mayor cantidad de arquitectura posible en poco tiempo, porque tú también lo has dicho, ¿no? Ser arquitecto es aprender cada día, ¿no? Y mientras más lo practiques, como un deporte. Mientras más lo practiques y mientras más lo hagas, más vas a aprender y más vas a poder saber resolver problemas futuros. Entonces no te tienes que oxidar, ¿no? Y creo que otro consejo que ya lo dije es viajar, conocer qué está pasando en otros lados, culturizarte, saber bastante de todo al final para poder tener más referentes para resolver problemas en la arquitectura. Y nada, es un poco arriesgarse también, ¿no? Arriesgarte a hacer cosas diferentes y nuevas que por ahí puedan resultar o no. Y siempre también digo que es una vocación de servicio, que tienes un cliente y tienes que respetar la decisión de un cliente, porque hay muchos arquitectos que dicen, no, yo quiero hacer lo que me da la gana y no me importa lo que piense. No, al final un buen arquitecto creo que tiene que saber esa línea donde hace lo que él quiere, convenciendo al cliente o a la persona que va a usar su proyecto, ¿no? Entonces, hay varias cosas que se tienen que hacer dentro de un proyecto arquitectónico que tienes que considerar y tienes que saber que trabajas para alguien o alguien está contratándote porque tú sabes más de lo que saben hacer lo que tú sabes, que es la arquitectura. Entonces, tienes que obviamente llegar a ese punto intermedio.